Me siento feliz de haber sido testigo y participante de estas grandes realizaciones. En aquel tiempo tuve que reflexionar y comprender muchísimas cosas. Tuve que aprender mucho. Allí cursé una escuela dificilísima. Partí de Zaporozhye con la conciencia de haber cumplido mi deber. Fui destinado a la región de Dniepropetrovsk, pues me habían elegido primer secretario del comité regional del partido. Muchos años trabajé en Ucrania, combatí en su tierra durante la guerra, y como los demás hombres rusos, conozco bien las maravillosas cualidades del pueblo ucraniano, al que le tomé cariño sincero, filial. Y cuando tengo que visitar los lugares natales, no me deleito simplemente contemplando la belleza de las orillas del Dnieper, sino rememoro. Aquel camino se tendió o aquel palacio de la cultura se construyó durante mi estancia allí. Y esas fábricas, centrales eléctricas, minas, calles de la ciudad, poblados kolkhosianos, todos ellos llevan una partícula de mi esfuerzo, mis reflexiones, mis emociones y mis noches en vela. En 1950 fue elegido primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Moldavia. Todos aquellos que han aportado su granito de arena a la edificación de la nueva Moldavia, han construido aquí fábricas y ciudades, han plantado jardines, han enseñado a los niños, todos ellos pueden hoy decir con sentido de plena satisfacción: no hemos trabajado en vano. Habiendo pan, habrá cantar. Por algo se dice eso. El pan fue siempre el producto más importante, la medida de todos los valores. Las tierras vírgenes entraron firmemente en mi vida. A principios de 1954 me llamaron al Comité Central del PECUS. No fue por primera vez que oía de las tierras vírgenes, y la novedad consistió en que querían encargarme a la dirección de la roturación de aquellas tierras. Nosotros íbamos a las tierras vírgenes para poblarlas y recoger el trigo, todo a la vez. El cereal de las tierras vírgenes se necesitaba inmediatamente. Al afianzar el socialismo, los soviéticos tuvieron que empezar muchas cosas partiendo de la nada, para adelantar tiempo. Los primeros roturadores recuerdan bien aquella época, el viento punzante de las estepas, los primeros surcos en los campos y las primeras calles de los nuevos poblados, las horas del día colmadas de trabajo hasta más no poder, y las noches a menudo insomnes. No se puede olvidar cómo se han dado las primeras hectáreas y las primeras toneladas de trigo en las tierras vírgenes roturadas. No se puede olvidar a lo que entregaste el alma. En 1956 sonó la hora estelar de las tierras vírgenes. En las estepas kazajas se cultivó una riquísima cosecha. Por desgracia no conseguí ver con mis propios ojos aquella fabulosa cosecha en la que tantas energías se había invertido. En el 20º Congreso fui elegido secretario del Comité Central del PECUS. Ser el primero es siempre harto difícil, máxime cuando se trata del viaje a la lejanía cósmica, donde cada paso nuevo significa un paso a lo desconocido. Las altas condecoraciones de la patria las impuso al primer cosmonauta del planeta Yuri Gagarin, el presidente del Estado Leonid Brezhnev. El tiempo vuela. No se puede detenerlo. Hasta los vuelos espaciales son hoy algo habitual y cotidiano. Y al decir que vivimos en una época de grandes realizaciones, rendimos justo homenaje a quienes la han hecho así, rendimos homenaje a los trabajadores.
Sé por experiencia propia la satisfacción que experimenta uno que puede decir: esta ciudad y esta fábrica la construimos nosotros, se alzaron a nuestros ojos. Me place reconocer que las tradiciones de los primeros constructores de la central Dnieprogues, de la Magnitka y de la heroica epopeya de las tierras vírgenes permanecen vivas y se fomentan. La juventud de nuestros días aprende la ciencia de construcción comunista en las inusitadas obras de choque, en el tendido del ya legendario ferrocarril Baikal-Amur. Fuimos los primeros en edificar la sociedad socialista desarrollada y somos los primeros en construir el comunismo. La Constitución de la URSS se denomina a justo título Ley de la Vida de la Sociedad Socialista Desarrollada. Refleja el deseo de la Unión Soviética de vivir en paz, proclama la amistad, la colaboración y la ayuda mutua con otros estados socialistas. Estamos labrando en común unas relaciones auténticamente justas y fraternales entre los pueblos. Esto, sin incurrir en la exageración, es una de las direcciones más nobles de la actividad en la historia humana. Esfuerzos ingentes empeñaron los países socialistas en la lucha por convocar y llevar a buen término la Conferencia Paneuropea. El camino hacia Helsinki estuvo erizado de espinas, pero lo recorrimos. Seguramente es lógico que los representantes de la generación que conoció los horrores de la pasada guerra se asumieran al trabajo de renovar las relaciones entre los países. La reestructuración de los vínculos soviético-franceses en el sentido positivo, en cuyos orígenes se hallaba el general Charles de Gaulle, dio en rigor el comienzo a lo que hoy llamamos distensión. La distensión es ante todo la superación de la Guerra Fría, el paso a unas relaciones normales, llanas entre los estados, la disposición a solventar las divergencias y las discusiones no por la violencia, con amenazas y blandiendo las armas, sino por medios pacíficos, a la mesa de negociaciones. La distensión significa determinada confianza y habilidad para tener en consideración los intereses legítimos de cada uno. Recuerdo con emoción la segunda mitad del día 1 de agosto de 1975. Entonces, en el Palacio de los Congresos, Finlandia, los dirigentes de 33 estados europeos, de los Estados Unidos y del Canadá, se sentaron en una misma mesa, todos juntos, y estamparon sus firmas bajo el acta final. Este documento es único, como lo es único asimismo la propia Conferencia Paneuropea. Yo diría de la siguiente forma: es un mensaje de la generación que sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, para los que se debe asegurar sólidamente el derecho primordial del hombre, el derecho a la vida y a la paz. Nuestro partido y nuestro pueblo hacen cuanto de ellos depende para que la distensión y la colaboración pacífica sea una norma de la vida internacional. Otorgamos gran significado al aunamiento de esfuerzos de los vastos sectores de la opinión pública extranjera, que se pronuncian por la mejora de las relaciones con la Unión Soviética, por la paz y la seguridad de los pueblos.
Expreso mi agradecimiento a quienes vinculan mi nombre a la lucha por la paz y la distensión. La aspiración de los pueblos a la comunicación y la cooperación, asentada en la experiencia y las tradiciones seculares de esos pueblos, es indomable. Los encuentros con las obras del gran arte siempre mueven a reflexionar sobre la continuidad de las generaciones, agudizan el sentido de responsabilidad ante la historia, ante la cultura universal y ante el porvenir, porque la paz es vida y progreso, perspectivas de un futuro feliz, risas de alegría y sonrisas de los niños, un sol generoso sobre nuestro planeta azul. Los soviéticos encaran con seguridad el mañana, pero su optimismo no es la presunción de los mimados por la fortuna. Nuestro pueblo sabe que todo lo que tiene es fruto de su propio trabajo y ha sido defendido con su propia sangre. Somos optimistas porque tenemos fe en la fuerza del trabajo, porque tenemos fe en nuestro país y en nuestro pueblo. Somos optimistas porque tenemos fe en nuestro partido y sabemos que el camino señalado por él es el único camino acertado. Y me siento feliz porque puedo en las filas del partido que me educó y forjó tomar parte en la lucha por magnos objetivos, una paz sólida y una seguridad inquebrantable para los pueblos, por los objetivos a cuya consecución aspiran todos los trabajadores de la tierra. En el film se utilizaron materiales tomados del Archivo Central Estatal de Documentos Cinematográficos y Fotográficos de la URSS, del Gos Filmofond de la URSS y fotografías de TASS. Colaboraron en el film Ilya Gutman, Igor Itskov, Víctor Dabrinitsky y otros.